Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí en esta reunión. Yo le pediría a Ricardo Aguilar y a Adrián y a Raúl, si pues son tan amables de pasar. En el día de hoy tenemos 3 presentaciones con ustedes. Si no tienen inconveniente, yo iniciaría con una presentación que tiene que ver con un tema que hace meses habíamos estado tocando en esta misma mesa, aquí en el partido, y que generó una serie de comentarios y descalificaciones, y que al paso del tiempo, como tenía que ser, se demostró que aquí teníamos razón. Entonces, iniciaría presentando el tema de pobreza. En marzo de este año, y luego en abril, continué con el tema de pobreza, y estuve exponiendo aquí la cantidad de pobres que se han incorporado en México, o de mexicanos que se han incorporado a la pobreza, y el tamaño, pues, de este lacerante problema. De 2006 al 2009, dije en aquella fecha, se habían incorporado 10.1 millones de mexicanos a la pobreza. Me basaba en datos de Coneval y en estimaciones de Banco Mundial. Y dije en aquel tiempo que cada minuto se incorporaban 5 mexicanos a la pobreza. Hace unos meses ya, y hubo una reacción muy fuerte por parte del PAN y del gobierno federal, descalificando los datos, diciendo que no eran ciertos, y lo que recordamos todos que sucedió. Moreira miente, decían en cifras de la pobreza, decía el PAN. Dicen que entran todos en defensa, pues, del gobierno, y tratando de descalificar las cifras, que eran datos equivocados, remitiéndose al siglo pasado. Y entonces, ante eso, bueno, salieron todos ellos y muchos más a quejarse de mis datos, los datos que quería conocer. Y según las cifras oficiales que acaban de salir el 29 de julio, nos dice el Coneval que fueron 12.2 millones, es decir, me quedé corto yo, aunque aquellas eran del 2006 al 2009. Se incrementó la cantidad con datos de Coneval. Entonces, en primer lugar, me dieron la razón, dijeron, quedó claro que yo tenía la razón en los datos que daba, lo que quiere decir que no eran 5 mexicanos por minuto, sino 6 mexicanos por minuto. Entonces quise hacer primero en una de estas 3 presentaciones la aclaración de que aquellos datos fueron superados, no eran 5 sino 6 mexicanos por minuto, lo que del 2006 al 2010 se incorporaron a la pobreza en México, generando una gran deuda social en el país. ¿Cuántos mexicanos hay en pobreza por ingresos? Porque ya ven que hay una serie de datos de pobreza, lo van disgregando y entonces se toma lo que menos, entre comillas, pega, aunque son siempre millones, pero son 57.7 millones de mexicanos en pobreza por ingresos, que es la que se mide a nivel internacional. 2006, 45.5 había, 2008 se incorporaron 6.8 millones, y al 2010, del 2008 al 2010, 5.4, 57.7 millones de mexicanos en pobreza por ingresos. En el 2000 había menos de 40. ¿Cuál ha sido el crecimiento del 2006 al 2010? No se detiene el crecimiento de pobreza, la línea es muy clara, de 45 a 52, 52 a casi 58 millones. Y de ahí, lo más severo, lo más grave es la pobreza extrema, es decir, que son los mexicanos que se despiertan con hambre y se duermen con hambre, que no alcanzan ni siquiera a comprar una canasta básica alimentaria. ¿Cuántos son los que están en pobreza extrema? 21.2 millones de mexicanos. Los batallando pueden subsistir, pero ellos se duermen y se despiertan con hambre. En resumen, en este semáforo, en rojo están los 57.7 millones de pobres. Vulnerables, que están en la rayita, que en cualquier momento, si no se hace algo urgente, van a pasar a la pobreza, 38.8. ¿Quiénes son los que no tienen pobreza? Los que no están vulnerables, 15.8. Es una distribución similar a la de 1910, con don Porfirio. Así estaban más o menos los datos en aquel tiempo. 8 de cada 10 mexicanos o son pobres o son vulnerables a ser pobres, a pasar en cualquier momento. Me regreso tantito a este semáforo, lo habíamos presentado antes,
y la cifra era más baja aquí. Y entonces de aquí, de este amarillo, pasaron hacia el rojo, ¿eh? Si recordamos aquel semáforo, este era más grande y hoy es más chico. Se disminuyó, nunca pasaron al verde, pasaron siempre al rojo, ¿no? O sea, siempre a la pobreza. Entonces quiere decir que son vulnerables y sí están pasando, y rápido, ¿eh? ¿Por qué ha crecido el número de pobres en México? Bueno, hay varios factores: el bajo crecimiento económico del país, el incremento de precios de alimentos y gasolinas y el desempleo. Viendo cada uno de estos, en el caso del bajo crecimiento, de 2007 a 2010, el crecimiento promedio anual del PIB, que esto es muy importante, tan solo fue del 1.1. Desde los 80, este sexenio va a ser el que crezca menos en el Producto Interno Bruto. Pero si vemos el crecimiento de la población, quedaría en ceros, ¿sí? Es decir, si le sumamos el crecimiento de la población, pues no hay crecimiento. El incremento de precios a los alimentos y a la gasolina, quise traer un ejemplo: la tortilla ha aumentado un 114%, no ha aumentado así el salario, ¿eh? La gasolina magna ha crecido un 39%, y de 2008 al 2010 el ingreso familiar cayó un 12.3% en términos reales. Entonces cae el ingreso familiar y suben los precios, un 114 en el caso de la tortilla. En el desempleo, a junio del 2011, 2.6 millones de desempleados, 3.9 millones de subempleados. Ahí van los que trabajan un día, o los que trabajan unas horas al día nada más. El INEGI decía que eran menos de 15 millones los que están en la economía informal, pero hubo una corrección del secretario Lozano y nos lleva a esa cantidad, a 25 millones. ¿A qué convocamos? A poner freno definitivo al alza de gasolinas, pues afecta a todos los hogares mexicanos, en especial a quienes se encuentran ya en pobreza. A tomar medidas urgentes para proteger el ingreso de las familias ante la inminente crisis económica que vivimos y que se avecina también. Y un gran acuerdo nacional para el combate a la pobreza. Queda pues en esta presentación claro, primero, que tenía razón; segundo, que tenía razón parcialmente, porque fue más grande mi estimación que mi estimación el dato real. Es decir, hubiera sido mejor que se quedara en la cantidad que estimábamos aquí, pero lo rebasa. ¿En qué tenemos razón? En que la población vulnerable sí está pasando a la pobreza. Entonces es un gran riesgo. Si no se hubiera movido de aquí, sería un alivio o algo de alivio para nosotros, si estuvieran pasándose al verde, pero no, siguen pasando del amarillo al rojo. ¿Y en qué tenemos razón? En que las descalificaciones que en ese tiempo se hicieron por parte del PAN y del gobierno federal a las cifras que di a conocer y a mi persona, pues quedaron en eso, en críticas sin fundamento, porque aquí están los datos reales que son basados en los resultados del Coneval. Tenemos dos presentaciones más muy rápidas. No sé si quieras presentarte primero la tuya. Sí. La tuya sin albur, sino tu presentación. Por favor, está. Buenos días. Vamos a hacerles una presentación a propósito de los datos que tramposamente se han venido manejando en materia de deuda de los estados y en materia de cómo ha evolucionado el gasto público, tanto en el orden federal como en el orden federalizado, es decir, los recursos que se canalizan a estados y municipios. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el gasto federal contra el gasto federalizado. Si se dan cuenta, la línea amarilla es la línea del gasto programable del gobierno federal, que venía por debajo del que se venía dando a las entidades federativas en el año 2000, y cómo en el transcurso de esta década perdida en materia económica se ha venido dando a la inversa, es decir, el gasto programable del gobierno federal ha crecido mucho más hacia los años que el gasto federalizado, pese a que ha habido diferentes cargas financieras que la Federación le ha trasladado a estados y municipios. El gasto federalizado está integrado por el ramo 28, el ramo 33, subsidios del ramo 23 y los convenios de descentralización, y han venido bajando paulatinamente, y el gasto del gobierno federal ha venido creciendo. La que sigue, por favor. El crecimiento real del gasto es, para efectos del presupuesto de egresos de la Federación, ha crecido
Del 2006 al 2010 ha crecido el gasto 32.2% más. De eso, el gobierno federal ha crecido 31.4% y los estados apenas han crecido un 17.5%. Es decir, casi el doble ha crecido en lo federal y por lo tanto casi el doble ha bajado a la mitad en los estados, y insistiría recurrentemente en esta presentación, pese a que se le han mandado más cargas a las responsabilidades estatales y municipales. La que sigue, por favor. El rezago del gasto federalizado es, el proyectado es 1.165, el federalizado debió haber crecido 1.022, no crece y por lo tanto hay un déficit de 143,000 millones de pesos. La que sigue, por favor. Aquí vamos a ver los impactos financieros adversos por decisiones de la Federación. El rezago es de 143, la pérdida de excedentes y de fondos de infraestructura es de 30, la rezonificación del magisterio ha generado una presión de 42, son miles de millones de pesos, y otras obligaciones financieras que ahorita veremos han crecido 27%, es decir, para las entidades federativas ha habido un impacto negativo por esta evolución del gasto de 242,000 millones de pesos. La que sigue, por favor. ¿Cómo se han financiado las nuevas presiones financieras? Bueno, ha habido un endeudamiento adicional de estados por 123, ha habido que echar manos de subsidios y convenios por 72, y ha habido un esfuerzo propio de todas las entidades federativas de 47,000 millones de pesos, porque lo que aquí hay que subrayar es que estados y municipios no han detenido ni los programas, ni han dejado de invertir en diferentes obras de infraestructura que están a la vista de todos. El crecimiento del gasto discrecional del gobierno federal, en cambio, creció de manera brutal. El famoso ramo 23 de 48, que tenía 48.2 en el 2006, crece al 2010 en 120, y hay una discrecionalidad adicional de gasto del gobierno federal de 72,000 millones de pesos. De esa discrecionalidad del gobierno federal, en promedio ellos dicen haber canalizado 19.9 a entidades federativas. Pero fíjense qué casualidad. En 2009-2010, esa discrecionalidad de gasto que tuvo la Federación, casualmente en Oaxaca, en Puebla, en Tamaulipas, en Quintana Roo, en Sinaloa, en Aguascalientes, en Baja Sur y en Durango, cayó dramáticamente. Mientras el promedio del país estuvo recibiendo 19.9, o un Tlaxcala que se metió a la bolsa un 24.4, las entidades donde hubo elecciones, como es gasto discrecional, pues no lo canalizaron a esas entidades, seguramente porque algo en esos meses ocurrió de carácter electoral, porque la gráfica así lo demuestra, cómo cayeron las aportaciones discrecionales que hace el gobierno federal a esas entidades federativas. Ahora vamos a ver la deuda de los estados contra el gasto corriente del gobierno federal. Del 2006 al 2010, el gasto corriente del gobierno federal creció casi 3 veces lo que creció la deuda de estados y del DF. En el 2006, la deuda de entidades federativas, y estas láminas se las vamos a dar para que las puedan tener, al 2010 la deuda crece de 191,000 a 314,000. Es decir, hubo un endeudamiento adicional de 123,000 millones de pesos. Por cierto, esto le han querido dar un tinte de manifestación electorera publicitaria. Yo les comento, revisen la página de Transparencia Financiera, que es lo más opaco del mundo, por cierto, porque tiene un ritmo de publicación muy rara. Desde marzo esta deuda está señalada, y hoy la sacan como la sorpresa del siglo. Esta es la deuda de los estados. Esta gráfica nos demuestra cómo creció el gasto corriente, es decir, salarios, oficina, crecimiento de instancias administrativas, subsecretarías, unidades de coordinación, etcétera, etcétera, etcétera. En el 2006 medía 1,107, en el 2010 mide 1,414. Es decir, hay un gasto corriente adicional del gobierno federal
por 307 mil millones de pesos, que contrastado con la deuda adicional, pues es prácticamente 3 veces más. La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver, por cada peso de pago de servicio de la deuda estatal contratada entre 2006 y 2010, el gobierno federal gastó 30 veces más en gasto corriente en 2010 respecto al 2006. Ese es el tamaño de la desproporción y del despropósito del gobierno federal en materia de finanzas públicas. La deuda adicional habíamos quedado que era de 123, el pago anual implica 10 mil millones y el gasto corriente federal adicional son 307 mil. Es decir, la presión a las finanzas públicas, no nos equivoquemos, no nos dejemos engañar los mexicanos, no es la deuda de los estados, sino el excesivo gasto corriente del gobierno federal. Conclusiones y propuestas. Perdón. Primero, del 2006 al 2010, el gasto del gobierno federal creció al doble que el gasto federalizado, es decir, a las entidades federativas, generándose un importante rezago fiscal para las entidades federativas. Adicionalmente, la federación ha trasladado mayores responsabilidades a los estados. Déjenme aquí detenerme. Estos jóvenes que hoy están muy contentos con el Seguro Popular, está financiado con recursos estatales. Si no hubiera la aportación de los estados, de los servicios de salud y de educación, para complementar un programa, sería imposible tener Seguro Popular, particularmente en materia de salud. Y ellos lo presumen cuando el verdadero esfuerzo del crecimiento de la plantilla en salud en particular, que demanda el modelo del Seguro Popular, es a cargo de los gobiernos estatales ese crecimiento. Y entonces, adicionalmente, la federación traslada mayores responsabilidades a los estados sin aportar los recursos para hacerles frente. Ahí te va. Y un gobernador, un alcalde, pues enfrenta una realidad distinta a un señor sentado en Los Pinos. Enfrenta la realidad de atender las necesidades sociales de su pueblo. Tercero, las entidades federativas incurrieron en mayor endeudamiento para mantener la inversión pública y el empleo. Recordemos que la Constitución General de la República y las constituciones estatales señalan que los endeudamientos son para inversión pública y como tal tiene que ejercerse. Hay un mito genial de estos jóvenes azules que dicen que los estados no supervisan o no se les vigila el gasto. Déjenme hacerles una respetuosa observación. Los estados tienen la auditoría que los congresos locales generan. Segundo, tienen la auditoría permanente en programas donde se convenian recursos o programas federales ejercidos en los estados por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Y tercero, tienen la auditoría de la Secretaría de la Función Pública en los convenios que llevan pari passu de componente estatal, municipal y federal. Entonces eso es falso. Hay más auditorías a una instancia estatal y municipal que a la propia federación. Podemos discutir si las auditorías arrojan el resultado que uno deseara, pero lo que es cierto es que tienen 3 auditorías contra la federación que tiene una. Las entidades federativas incurrieron en mayor endeudamiento para mantener la inversión pública y el empleo sin dejar de enfrentar las nuevas obligaciones de gasto. Cuarto, por cada peso del pago anual de deuda estatal contratada entre 2006 y 2010, el gobierno federal gasta 30 veces más en gasto corriente. 30 veces más. La deuda va a obra y el gasto corriente va a esta élite burocracia que, por cierto, nos tiene sumidos en la desesperanza. Quinto, el verdadero debate no es la deuda de los estados, no nos confundamos, ese es un spot comercial electorero de alguien que quieren inventar como candidato del PAN, sino el excesivo gasto burocrático. La que sigue. De no corregirse estas distorsiones en el paquete fiscal del 2012, los estados no podrán enfrentar sus obligaciones con la población, dados impactos adversos adicionales. Desaparición de la tenencia. A los estados ya no le va a entrar el recurso de la tenencia a partir del año que entra. Desaparición del Fondo de Infraestructura de las entidades federativas, que ya también discrecionalmente lo borraron en las entidades. Eliminación de los recursos del IEPS de gasolinas y diésel, pese a que ellos se han divertido mucho aumentando las gasolinas y el diésel. Incremento del pago del ICR de empleados públicos estatales, donde el Estado le paga a la Federación el ICR de los funcionarios que trabajan en los gobiernos estatales.
cuando la federación no paga ni siquiera el predial de las oficinas federales. Porque ellos sí son impolutos y benditos. Paripasos crecientes de programas federales. ¿Qué hacemos los diputados? Hacemos un presupuesto y en las reglas de operación le marcan un paripaso. ¿Qué está pasando en los estados? Que hay programas que no han podido ejercer los estados porque les imponen un paripaso. Y ellos, si no les damos gusto en el paripaso, prefieren, pongo el ejemplo, en programas indígenas, pues que los indígenas se queden sin una carretera porque no se puso el paripaso, valiéndoles poco la calidad de vida del indígena, prefieren guardar el dinero. Y no entendiendo la realidad financiera de cada estado, en donde se podrían hacer adaptaciones y adecuaciones, porque este país no es parejo, tiene diferentes realidades. Y nueva policía acreditable, justicia penal y combate al narcomenudeo. El presupuesto de la Federación en materia de seguridad pública en este sexenio ha crecido cerca del 300%. El presupuesto a estados y municipios en materia de seguridad no ha crecido y en algunos casos ha decrecido. Y todavía tienen la leperada de detener el subsemún porque no hay el paripaso de un municipio que a veces no le alcanza ni para pagar la luz. Pero pues la delincuencia que siga caminando. Es todo. Yo tengo una tercera y muy rápida presentación. Espera, acá si quieres. No, pues está ocupado, maestro. No. No te creas. Lo que no dice el PAN, miren, si quieren iniciamos, es muy rápida la presentación. Miren, les gusta hablar de deuda a ellos. Hay muchas deudas, la deuda social, la deuda en desarrollo, la deuda en empleos, la gran deuda en violación de derechos humanos, en fin, y la económica. Centrémonos en las que ahorita les interesa a ellos, ojalá pronto veamos la de derechos humanos también y las demás, ¿no? Como que aquí vino Garzón, espérame. En el 2005 se debía un billón, no lo puse en ceros porque se acabaría aquí, 951,000 millones de pesos, el gobierno federal, y pasaron a 4,327,000 millones de pesos, sin contar lo de la Comisión Federal y lo del IPAP, que se va entonces a 5 billones. Eso no lo dijeron en su rueda de prensa. De 1,951,000,000 a 5 billones de pesos. La siguiente, si eres tan amable. Ahí va. La deuda federal es de 5 billones y el presupuesto es de 3.3. Es decir, deben 1.7 billones de pesos más que el presupuesto. Eso no, tampoco lo dijeron hoy en su rueda de prensa, ¿no? La siguiente, por favor. La deuda de los estados, toda junta la deuda de los estados, completita, con todo y cadenas productivas, cortos plazos, largos plazos, es el 1.2 del presupuesto de un año, del presupuesto federal. 1.2, quizás se les escapó en su rueda de prensa. La siguiente, por favor. Pero la deuda de los estados, toda junta la deuda de los estados, corresponde al 0.72%, 0.7% de la deuda del gobierno federal. No lo dijeron tampoco, me imagino. La siguiente. Cada día se pagan de intereses 1,233 millones de pesos. Tampoco lo dijeron, ¿verdad? La siguiente. Tan solo el crecimiento del gasto corriente. Esto es muy importante. El dinero, hay un pacto federal y hay un convenio de coordinación fiscal. El dinero no lo imprimen, no se encontraron un tesoro. El único tesoro que se encontraron fue el de los impuestos que provienen de los estados. Me decía un amigo abogado, que aquí está y es el nuevo secretario jurídico del partido, Raúl Cervantes, el doctor Raúl Cervantes. Es un convenio de coordinación, pero no nos hemos coordinado, es un convenio de subordinación. Es la ley de subordinación fiscal, porque si mira, se ingresó tanto y te toca tanto. El dinero es de los estados, decía Miguel Ramos Arizpe, cuando fue a las Cortes de Cádiz. No vengo a mendigar favores del despotismo. La misión que me encomendó el pueblo de Coahuila es de honor y no de granjería. Bueno, este dinero es de los estados y lo maneja mal el gobierno federal. ¿Por qué lo maneja mal? Porque tan solo desde el 2006 a la fecha ha aumentado 30% el gasto corriente. En términos nominales, el gasto corriente creció casi 2 veces en lo que se gastaba en el año 2000. Bueno, es que están manejando ellos su dinero. No, señores, ese dinero no es del gobierno federal, es de los estados. Y hay un convenio de coordinación. Y el dinero que se va de los estados lo maneja mal el gobierno federal. La siguiente, por favor.
Oye, ¿y en qué gastan los estados? Es que se endeudan y empiezan a difamar y a calumniar, como con el tema de pobreza. Yo planteo problemas nacionales y se avientan con temas personales. Esto no es Nueva York, ni Chicago, ni esto tampoco. Ya sé que parece Houston. No, esto es Coahuila, York. Y esto de aquí es Coahuila, York también, ¿sí? No es... Y esto no es en gasto corriente como el de ellos. Ahorita les quisiera mostrar este documento que estoy haciendo. Hospitales, museos, calles. Bueno, en el tema de pobreza, que yo pensé que iba a ser la de 8, yo pensé la de 8 columnas el 30 de julio, dije, Moreira tenía razón, esa era una, y como subtítulo, como segunda, o un balazo que te llevara a otra, Coahuila, uno de los 2 estados que más bajó la pobreza en México. No apareció en ningún lado. Pero bueno, sí se venía en el texto. La deuda de los estados genera inversiones. Sí, ¿por qué no dicen que es el segundo lugar que más empleos genera? Y que luego lo presumen ellos. La siguiente, por favor. ¿Cómo le ha ido de ingresos al gobierno federal? Nunca antes había tenido tanto dinero el gobierno federal, nunca antes. Sin embargo, el endeudamiento público en esta década se ha triplicado. Es lo que han hecho con tantos ingresos y han triplicado la deuda. Sin embargo, los gobiernos del PAN no fueron capaces de usar el endeudamiento para aumentar el gasto público productivo y reducir el impacto negativo de la crisis. ¿Y qué hace el gobierno federal con el dinero? ¿Con cuál dinero? Con el dinero de los estados. En sueldos, salarios y gasto de operación, el gobierno federal eroga 1.300.000 millones de pesos. Pero en inversión de carreteras solamente 54.000 millones. Ya quisiera ver yo que todo ese dinero se empleara así. No se emplea así. Si no, les hubieran refrendado en las evaluaciones a ellos. A mí el 3 de julio me dieron el mayor refrendo, con la elección. La siguiente, por favor. Miren, este es muy interesante. Muy interesante. Es de la Auditoría Superior de la Federación La Fuente. Fíjense, 2001, 2006, 2010. Las plazas de subsecretario u homólogas eran 87. Crecieron a 164. Ahorita son 335. ¿En esto se gastan el dinero de los estados? Es el pacto federal. Director general, 588 a 995 ahorita. 709 directores generales adjuntos, ahorita 1,395. 2,711 directores de área, 5,492. De 4,095 plazas de mandos superiores, de los allegados, de los cuates, pasaron a 8,217. Sí, qué bueno que no hacen caso a la canción de Chabelo. Imagínate, yo quisiera tener un... no es de Chabelo, es yo quisiera fuera presidente. A la ¿de quién es la de...? Yo quisiera tener 1,000,000 de amigos. De Roberto Carlos. Si hicieran ese caso a la de Roberto Carlos, imagínense, de 4,000 a 8,217. ¿Y cómo les va a los subdirectores? Es que la otra es la de Chabelo, Miriam, es si yo fuera presidente de un país o un continente. Creció al doble, a más del doble, la cantidad de plazas altas. Este dinero es de los estados, No, es del gobierno federal. No es cierto. Proviene de los estados. Creo que ahí termina la presentación. Yo quisiera decir algo que me parece muy importante. Uno plantea problemas nacionales. Se pusieron muy mal con lo de la Ley General de Coordinación Fiscal. Ataques de todo tipo. Yo espero que los legisladores ya saquen ahora el miércoles lo del tema de Chaires, porque ya chole a otro perro con ese hueso. Ya es estar buscando de dónde se agarran cuando son polvos de aquellos lodos electorales, pero nada más son unos polvos, los otros polvos de aquellos lodos de los aspirantes del PAN no salen en ningún lado, cuando sí son graves aquellos. Vínculos con los mañosos y todo eso que salió, y eso no lo hacen público. El tema de Coahuila, y traen a todos con la pistola de que van a ser públicos las cadenas productivas, son deuda de cadenas productivas y cortos plazos, y lo demás está registrado, que eso lo marcan las reglas de Hacienda. Pero si realmente revisáramos el convenio de coordinación fiscal y regresáramos a los estados el dinero de ellos, Nuevo León tendría más de 300,000 millones de pesos anuales, tendría batallones y se acabaría el problema de seguridad. O Tabasco, o Campeche, o el propio Coahuila tendría más de 150,000 millones de pesos. Yo les he demostrado aquí en qué gastan el dinero ellos,
que es dinero de los estados. Y la parte de pobreza, que es un problema que se vino una avalancha de trancazos. Y quiero concluir mi primera intervención para pasar a escucharlos a ustedes, sus preguntas, diciéndole, si este es el costo de estar poniendo temas nacionales serios en la mesa, que voy a pagar de críticas del PAN, pues adelante con ese costo. Además que también, así como salen estos datos, saldrán muchos datos más. Y quedo a sus órdenes por si hay preguntas por parte de ustedes. Juan Carlos Santoyo. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. No cabe duda que esto de las cifras que usted ha dicho, ha mencionado, que también mencionó el vocero, ya las conocemos de hace mucho tiempo. Pero también queda en evidencia entre los partidos políticos el estarse acusando de lo que uno dijo, de lo que uno dejó o hizo o no hizo, y ahí se están pasando. Y realmente lo formal, lo que es entrarle a los cambios que se requieren para que puedan modificarse esas cosas, no lo están haciendo. Hay muchos ejemplos. Yo sé que me puede decir el propio vocero, es que no ha habido una propuesta desde el Ejecutivo para que haya una reforma hacendaria, propuesta que yo creo que también debería salir de los propios partidos políticos y hacerla valer en el Congreso de la Unión. Estamos peleándonos desde hace 9 meses porque se designe a 3 personas que deben ocupar cargos en el Instituto Federal Electoral y se siguen peleando por cuestiones electorales. ¿Hasta cuándo? Y lo segundo, señor, hay otra cosa que quedó pendiente en el PRI del Distrito Federal. ¿Cuándo va a haber la designación del delegado especial para que logre el trabajo que se debe hacer ya que vienen las elecciones? Muchas gracias, Antonio. Hay una propuesta que ha hecho el senador Beltrones, donde incluso se incorpora ahí lo del YETU, y hace toda una explicación muy completa el senador Beltrones, que yo soy de la idea que debemos escuchar y atender, y buscar incluso impulsarla, que es una reforma hacendaria, y que tiene que ver ahí un componente que es el YETU, ¿no? En lo de los consejeros del IFE, pues es un tema que está en el Congreso y que yo espero que muy pronto pueda tomarse la decisión de ya resolver eso que está rezagado. Y lo del PRI y el DF, bueno, el tribunal, somos respetuosos de lo que emite el tribunal, y esperamos nosotros a dar 2 pasos en el caso del Distrito Federal, o 3 pasos, mejor dicho. Uno tiene que ver con la renovación del Consejo Político, otro obviamente la dirigencia, y el poder, como en todas las entidades federativas, designar delegado en el Distrito Federal, como se hace en todos los estados, en Jalisco, en Yucatán, en todos los estados, hacer lo propio aquí en el Distrito Federal y revisar la parte de los delegados delegacionales, vaya, en cada una de las delegaciones del Distrito Federal. Y bueno, nosotros estamos en esa disposición. Cuando propusimos nosotros lo de la Ley General de Coordinación Fiscal, lo hicimos con el ánimo de revisar cuál es la situación que viven los estados y los municipios. No creo que haya un alcalde en el país o el gobernador que no esté de acuerdo en que se modifique la Ley General de Coordinación Fiscal. ¿Qué recibimos a cambio? Pues una serie de ataques como los que vimos ya, ¿no? Solo un dato, sin polemizar con la pregunta del compañero Santoyo. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Me parece que el consenso de una propuesta fiscal por parte del Ejecutivo solo la tiene que consensar, si acaso, el presidente con el espejo. Y la facultad de iniciativa, que además cada año tiene de presentar el paquete económico, sí me parece, Santoyo, que es un desperdicio el que con los instrumentos que Hacienda tiene para construir una propuesta hacendaria no se haya construido. Sin duda, el Poder Legislativo puede presentar una, y hemos presentado varias, nada más como corolario. Una reforma hacendaria tiene que ver con financiamiento público, con ingreso y con gasto. Ahí está la reforma de Banca de Desarrollo, estacionada 2 años, bloqueada y manipulada por el PAN. Segundo, un dato nada más. ¿Por qué la pertinencia de hablar de la coordinación fiscal? Aparte de los números que me parece que son contundentes y eso sí no necesitan interpretación. Valdría la pena revisar cómo se ha aumentado de manera sustancial los ingresos en los últimos 18 años y cómo desde hace 18 años no se revisa la distribución de lo que es para los estados y municipios, de lo que es para la federación. 18 años. Simplemente ese dato merece el que nos metamos a fondo, porque me parece que de repente hablamos de los estados como si no fueran parte de México. Y eso es preocupante. Una gran bandera de Acción Nacional durante años, décadas, era ser un partido federalista. Por eso pelearon sus creadores. Hoy hablamos del centralismo más ramplante y asqueroso de la historia contemporánea de México.
Muchas gracias. No sé si el doctor Raúl Cervantes quisiera hacer un comentario también. Gracias, presidente. Bueno, muy rápido. El tema es por qué hay un mal diseño constitucional a través de un tema de la Ley de Coordinación Fiscal. Es obligación del Estado mexicano y sobre todo del gobierno federal, que tomó las facultades para recaudar impuestos que generan riqueza a los municipios y los estados, y tiene una manera de distribuir las necesidades de las personas, y esa ley ya no se está dando. Y segundo, imagínense una iniciativa, porque siempre se ha discutido en el Congreso, egreso, gasto, ¿no? Ingreso, deuda, que es lo que hace los tres elementos para un tema hacendario. Con el veto solo del presidente y no pudiéndolo remontar, si este poder unipersonal que explicó David, sin eso, sin ese consenso, es imposible estar hablando. Por eso siempre ha estado en la mesa del Congreso y se ha estado esperando que desde el que tiene la facultad y la responsabilidad de la ejecución de estos recursos, en donde se ha venido dando por la última década que no se ha estado cumpliendo con los elementos sustanciales del mandato constitucional, es necesarísimo revisar la Ley de Coordinación Fiscal para darle cumplimiento, y que se ha venido acrecentando mayor gasto, mayores facultades a los estados y mayor responsabilidades, y muy poco se ha hablado de la modificación de los ingresos y el crecimiento de la bolsa. Miriam Castillo. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, el Molinero Orcasitas acusa directamente a los gobiernos del PRI de ocupar todo el dinero de los préstamos, ni siquiera en obra pública, sino durante las elecciones, que es el periodo donde él dice que se endeudan más, y que incluso hay alguna sospecha de que los mecanismos por los cuales los estados se endeudaron fueron mecanismos no necesariamente legales. Y yo también quisiera preguntarle, si no se llega a un acuerdo con respecto a la modificación de la ley de federalismo, ¿el PRI va a obstaculizar parte de la discusión del presupuesto? ¿Cuál va a ser la postura del partido con respecto a eso? Primero, gracias por la pregunta, Miriam. Nuestra posición es una posición responsable. Nos atrevimos a decir, hay que revisar la Ley General de Coordinación Fiscal, y se viene una andanada de eso. Ya quedó claro, después de ver la lámina, aquí está, lo pueden conseguir ahí en la Cámara de Diputados, esos son los datos, de ahí los tomé, y son producto de la Autoridad Superior de la Federación. Es el 0.72%. 0.72, dicen que no es correcto decir 0, lo digo para remarcarlo, 0.72% de la deuda del gobierno federal. Con eso ya no hay salida. Si yo viera que esto es igual en todo el país, pues bueno, diría, es que está aplicándose. No, ya nos dimos cuenta dónde se aplica, en que crezca la nómina de altos mandos. Es que esto, tumba todo, Y nos va a pasar igual que con el tema de pobreza. Acuérdense que se viene una andanada y al final del día, tenía razón, bueno, le fallé, en lugar de 5 son 6 por minuto. Y yo estoy preparado para eso, nada más creo yo que, como lo decía ahorita Santoyo, no es la salida, La solución es ver los problemas nacionales y que haya esa apertura. Tal parece que no se puede y no se tolera que se planteen estos temas. Por cierto, aquí está Armando Luna. Lo quiero presentar, es el nuevo secretario. Abre una Secretaría de Derechos Humanos y Federalismo con 2 áreas, la de Derechos Humanos y Federalismo. Perdón. Armando Luna Canales. Elena Michel. Pero sin sueldo, sí. Aquí el partido ganamos muy poquito, mano. Sí, buenas tardes. Y desaparece una, se suple una por otra. Buenas tardes, profesor. Sí. Elena. A ver, frente a esta confrontación de cifras respecto a lo que presenta el gobierno federal y ahora el esfuerzo que hacen ustedes por presentar estas otras cifras, plantearle nuevamente si hay confianza en que puedan sacar adelante un presupuesto en año electoral, cuando esto lo va a manejar también un candidato que se presume, que se dice, es el candidato del presidente de la República. ¿Confían en Cordero? Para esta negociación? Es un buen interlocutor en un primer orden de ideas. Y segundo, profesor, preguntarle, más o menos ya lo ha delineado, pero sí me gustaría que aterrizara más el asunto lo de Coahuila. La Secretaría de Hacienda reporta una cifra muy distinta a la que ustedes reportan y señala a Coahuila como un estado severamente endeudado. A ver, ahí Gracias. Los deberes endeudados del país, el 0.72 es el de todos los estados. A ver, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos que se pueda construir. Y a la primera propuesta que hacemos en esta etapa, donde dijimos que sean las propuestas, que revisemos la ley de seguridad
y promovamos la laboral, lo que está pendiente la política. Dijimos, bueno, incluyamos esto también, se viene una andanada. Yo quiero pensar que estamos a tiempo todavía de construir los grandes acuerdos del país, es lo que quiero pensar. En cuanto a lo de Coahuila, le voy a pedir al gobernador de Coahuila que hable con usted, pero le puedo decir es que está registrado lo que tiene que registrarse, los largos plazos, los demás son cadenas productivas, ¿no? Y cortos plazos, pero le digo al gobernador que hable con usted. Sí, gracias por la entrevista, le tomo la palabra, pero nada más, si me puede precisar si confían o no en la negociación con Cordero. Pues yo esperaría que después de este encuentro donde dicen esta es la deuda y le saco cuál es la deuda, ellos que no la había visto así, no la vi, con perdón Ciro, sí la vi en la jornada, la vi ahí hace tiempo. Bueno, después de esta comparación que hacemos, queda muy claro de qué tamaño es la deuda del gobierno federal, que la verdad la mayor parte, si le preguntamos a la gente cuál ha sido el crecimiento, nadie lo dice, se había guardado ahí o en datos técnicos solamente. Yo espero que después de este mal encuentro podamos retomar con seriedad, con la decisión de construir para el país el diálogo, Es decir, yo voy a mantener mi posición de respeto y de diálogo, y buscaría o invito pues al Partido Acción Nacional, después de este descubrimiento público que hacemos de cuál es la otra verdad, a que retomemos el diálogo, ¿no? Imelda García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengo una pregunta primero para el diputado Penchina. Hace un año se obligó en el presupuesto de egresos al gobierno federal a presentar un programa de austeridad. Quisiera preguntarle si va a haber alguna evaluación de cómo funcionó este año y si se le va a volver a obligar al gobierno federal a hacerlo, y más o menos si ya han pensado algunos lineamientos que se le podrían pedir. Y al presidente le quisiera preguntar sobre un artículo que salió el día de ayer en el New York Times que dice que, que ya califica la situación de México como una crisis humanitaria en materia de seguridad por la participación de las mujeres. Quisiera preguntarle sobre eso. Gracias. ¿Por la participación de qué? Perdóneme, Imelda. Okay. Porque dice que si las mujeres empiezan a participar mucho en el narco, no solo afectan a esas mujeres, sino a sus familias, a sus hijos, etc. La primera fue para ti. El reporte que al día de hoy ha enviado la Secretaría de Hacienda del programa que fue impuesto en el PEF, que es una norma obligatoria, está totalmente incumplido el programa. ¿Qué acciones tomar? Sin duda, en la soberanía de la Cámara de Diputados con facultad exclusiva tendrá que tener una direccionalidad, lo digo como legislador, de hacer un esfuerzo por bajar el gasto corriente, no solo nominalmente, sino la tendencia, que es verdaderamente escandalosa. El Estado mexicano ha perdido la oportunidad de realizar inversiones. Yo creo que este es un gobierno caro y malo, que con más gente hace menos cosas y con más dinero hace menos programas que beneficien a la ciudadanía, y que se ha empeñado en beneficiar a la clase dorada de la burocracia, porque ojalá, por ejemplo, también el incremento en salarios en términos reales hubiera sido a la base laboral. No, estamos hablando de la élite, estamos hablando de más oficinas, estamos hablando de más coches, de más celulares, de más seguros. Es gasto corriente, que no lo estamos estereotipando, y aquí sí quisiera hacer un énfasis de lo que presentó el presidente Moreira, de burocracia de las secretarías y de los organismos descentralizados. No estamos hablando de doctores, de maestros, que es evidente que al crecer la población han crecido, y que qué bueno que ese gasto corriente creciera más, porque entonces tendríamos más policías por habitante, más médicos por habitante, etcétera. No, el problema es que aquí el grueso de ese gasto se ha desfundado en burocracia. Se ha incumplido el programa de austeridad y racionalidad. Aquellos que en muchas ocasiones creo que sin todos los elementos señalan la no colaboración del legislativo, nosotros le apostamos de buena fe a que ellos se sometieran a un programa de racionalidad y austeridad del gasto corriente. Al día de hoy no se ha cumplido, la tendencia no ha bajado, las instancias se han duplicado, hay más burócratas para lo mismo. Voy a poner un ejemplo para terminar esta respuesta. Antes del presidente Fox no había Secretaría de Seguridad Pública, y esas funciones las adoptaba la Secretaría de Gobernación. Uno pensaría que cuando se tomó la decisión de que la Secretaría de Seguridad
se trasladara a una dependencia nueva, pues el monto y el tamaño de burocracia de gobernación bajaría, porque iba a hacer menos cosas. Hoy la Secretaría de Gobernación, sin las funciones de seguridad, tiene 30% más de burocracia que la que tenía antes del 2000. Entonces, cuando uno afirma adjetivamente es caro y malo, pues ahí están las pruebas. Y un comentario adicional nada más ahí. Lo original que tenían de presupuesto era 3.176 y lo ejercido fue 3.355, es decir, 178,000, casi 179,000 millones de pesos más, que gastaron de más, que se les pasó en el 2010, y de eso pues no es noticia. A ver, en el tema de seguridad, tiene que ver con esto, Imelda. Tenemos un problema serio, grave, con esto, no es poca cosa, es yo creo que el tema más fuerte que tiene el país. Se incrementó la cantidad de mexicanos en pobreza, pero hay esta cantidad de mexicanos vulnerables de pasar a pobreza. Entonces, está ligado estrechamente un padre de familia que no tiene para llevarles de comer a sus hijos, que no tiene lo mínimo indispensable para vivir con dignidad, está en riesgo. Mientras no resolvamos el problema social, no va a ser posible resolver otro problema. Puede haber más balazos y más granadazos, pero no se va a resolver el problema de fondo. Mientras no se invierta más en educación y rápido, no se va a poder. Mientras no tengan la capacidad los alcaldes que están atendiendo las demandas de la gente de contar con más recursos, no se va a resolver. Se va a estar postergando, no es a balazos como se resuelve este problema. Angélica. Gracias, muy buenas tardes. Un par de cosas. Al presidente del partido, en días pasados, pues ya ustedes dan, bueno, ahorita respuesta al PAN, pero también en días pasados el PRD los acusó a ustedes de estar ejerciendo chantaje en la Cámara de Diputados para la negociación del presupuesto y de querer apañar la mayor cantidad de recursos para destinarlos a los estados que ustedes gobiernan y bueno, pues que ese gasto no se vaya a lo que se necesita en los estados, sino a las elecciones para los candidatos del PRI. Si dan una respuesta a eso, por favor. Sí. La siguiente pregunta es, ¿qué postura tienen sobre las propuestas que trazó ayer el secretario de Hacienda para atender el problema de la crisis internacional? Si también pudieran fijar una postura a ese respecto. Y mi última pregunta tiene que ver con un programa que presentó ayer la Presidencia de la República, tanto en Internet como en televisión, donde, bueno, pues habla también del tema de la seguridad y que advierte que no va a ceder, bueno, pues en la lucha contra el narcotráfico. Y también si se puede ligar eso a lo que dijo el vocero de seguridad, Poiré, respecto a que no es cierto que la violencia vaya al alza en el país cuando ustedes están señalando estas cifras. Si fuera tan amable, por favor, sí, de dar esos 3 puntos. En lo de la Ley General de Coordinación Fiscal, del comentario del PRD, que no leí, pero que usted me comenta, le quisiera decir lo siguiente: al modificar la Ley General de Coordinación Fiscal, beneficia a todos por igual, beneficia a los municipios también y a los estados de todos los colores y de todos los sabores. El primer punto. El segundo, en esta modificación hemos planteado que vaya etiquetado a combate a la marginación social y pobreza, a generación de empleos, a educación y a infraestructura en general. A eso vaya básicamente. Y lo de la crisis internacional, yo no leí porque estuve preparando esto, estaba con mis hijos ahí, me puse a trabajar estos datos con el librito y a sorprenderme también y a platicarles a mis hijos. Le daban espasmos al más chiquito, decía, ¿cómo es posible que tanta deuda? Y en el tema de seguridad, vaya, nosotros estamos en la posición de ayudarle al presidente en el tema de seguridad y nuevamente pongo en la mesa la disposición de nosotros de poder construir. Saca uno un tema y se mete uno al callejón de los trancazos. Saca el tema de pobreza y me metí al callejón de los trancazos. Saca el tema de una Ley General de Coordinación Fiscal y se mete uno al callejón de los trancazos. Y luego salen sorpresas como esta. Nadie sabía que era el 0.72 nada más la deuda de los estados comparada con el gobierno federal. Entonces, bueno, esa es la dinámica. En eso nos vamos a entretener. Eso es lo que requiere el país. Lo que decía Santoyo, que ahorita está mensajeando con la novia seguramente, porque andas muy galán ahora, ya está perfumado. Seguramente lo que tenemos que hacer todos es ponernos a trabajar y construir una visión de país juntos, un rumbo claro de país, pero tal parece que no dan chance de hablar, ¿no? Entonces usted descarta, o bueno, niega tajantemente o claramente que se esté apañando el PRI los recursos del presupuesto
es que dijeron a todos, es decir, es para todos. Cuando se modifica la Ley General de Coordinación Fiscal, se acaban, guarda uno las rodilleras, ¿sí? ¿Sí? Y termina la mendicidad del presupuesto. Ahorita que acabe ya, bueno, no, sí, se acaba. ¿Qué es lo que esto le da certidumbre? Es más, esto le favorece a todos, porque entonces se acabaron estar yendo cada año al Congreso y estar presentando una lista Santo Claus y estar en la mendicidad por las oficinas gubernamentales del gobierno federal que maneja el dinero de los estados y los municipios, pidiendo que se regrese. Lo que se gana es claridad y no es darle más, es regresarle más, es la palabra. Pero es para todos. A lo mejor quiero pensar que ellos no tienen la idea de la propuesta que estamos haciendo, por eso se hizo la crítica. No, es lo que dicen, pero al contrario. Es decir, es darle certidumbre a todos, de todos los colores y sabores, y etiquetado, Angélica, etiquetado a lo que es infraestructura y desarrollo, y combate a la marginación y pobreza. Claudia Guerrero. Gracias. Buenas tardes, presidente. Consultarle. La Secretaría de Hacienda dijo ayer que las participaciones y los recursos a los estados sí han crecido durante el sexenio del presidente Calderón. Quiero saber si desde su punto de vista está mintiendo la Secretaría de Hacienda. La segunda sería esta deuda del gobierno federal que efectivamente, bueno, que ustedes critican, fue aprobada por el Congreso, o sea, por sus diputados. Entonces ustedes de alguna manera la avalaron. ¿Por qué la avalaron si creen que es excesiva? Tercero, quisiera preguntarles si en algún plan B los estados, los gobernadores estarían dispuestos a cobrar impuestos y asumir el costo político de cobrar, no los impuestos federales, sino cobrar gravámenes en los estados. ¿Por qué no todos? Vamos todos revisando el convenio de coordinación fiscal, ¿no? Bueno, si estarían dispuestos a eso. A ver, vamos revisando el convenio de coordinación fiscal, Claudia. No solamente a cobrar, ¿no? Vamos revisándolo porque un estado, insisto, voy a poner, por ejemplo, un estado que tiene gran captación de recursos como Nuevo León tendría más de 300,000 millones de pesos al año. O sea, el grado de desarrollo sería altísimo, ¿no? Muy superior al que ya tienen ahora, que es muy alto. Bueno, no solamente estamos dispuestos a eso, vamos revisando el convenio, ¿no? Esa es una. Lo otro es, oye, han subido, ahorita en el tema de la deuda del gobierno federal, le pediría a Penchina, que es legislador, pero ha crecido, sí, no, lo que ha crecido son las responsabilidades a los estados, narcomenudeo a los estados, seguridad, que participen más los estados, y todos lo hacen. Lo que no ha subido en proporción a ese crecimiento de deberes o de nuevas obligaciones, el presupuesto. Correcto, nada más para Claudia, terminar. Okay. Perdón, nada más para precisar, seguramente o fui poco claro, no tuve la oportunidad que vieras las láminas, aunque se las vamos a distribuir. Nosotros no estamos negando que las participaciones en los últimos 6 o 10 años han crecido a los estados. Pues claro que han crecido, pues el presupuesto ha crecido de 2.1 billón, 1.8 billones 2000 más menos a 3.3, digo, nomás faltaba eso. El problema es cómo ha crecido el gasto federal frente al gasto federalizado. Y el gasto federal ha crecido 32% y el gasto federalizado ha crecido 17%, así de simple. Ha sido una desproporción brutal. Ahora, sí llamo la atención y aprovecho muy bien tu pregunta porque es parte de la respuesta. Que este año subió todo, casualmente menos las participaciones federales a estados y municipios. Hay un truco, y lo dijimos la vez pasada, vamos a elaborar una auditoría de por qué todo subió, menos las participaciones. Se nos dicen que porque se están devolviendo IVAs y YETUS y ICRs, quisiéramos saber a quiénes se les está devolviendo. Pero ¿por qué el perdedor siempre es el estado y el municipio? ¿Por qué si la economía creció más y vale más el barril de petróleo, si el tipo de cambio reporta más o menos lo que se programó? Y respecto a la deuda, sí, claro, en la ley de ingresos cada año se aprueba el monto de endeudamiento de empréstitos de muchos años, de un país, no de ahorita, de un país que ha venido construyendo una balanza y que por cierto tiene 130,000 millones de pesos de dólares guardados en reservas que hoy se presumen. Lo que habría que comparar es el aumento de reservas con la calidad de vida. Seguramente las cuentas a Cordero sí le salen porque cree que con 6,000 pesos se vive bien. El bolsillo de los mexicanos tiene que ver con otra deuda, que es la deuda social.
y las cifras de pobreza lo demuestran. Nosotros no estamos negando el tema de la deuda, nada más estamos midiendo la proporción de lo que es endeudamiento federal con el endeudamiento estatal, y estamos afirmando, y en las láminas literalmente se dice, el problema de la presión de finanzas públicas no es la deuda de los estados. Perdón, nada más para precisar, quisiera consultarle al doctor Cervantes si existe la posibilidad de que el PRI tiene votos suficientes para modificar la ley de coordinación fiscal en la Cámara, en el Senado, en un acuerdo con PRD podrían hacerlo. ¿Podría el presidente vetarlo una modificación? Como cualquier ley. Entonces estarían en manos del Ejecutivo. Por eso es tan importante lo que estaba diciendo ahorita David. El tema de la ley de coordinación fiscal, ojo, de las 10 facultades concurrentes constitucionales, que casi ninguna funciona, la única que tiene ley de coordinación es la fiscal. La única que ha funcionado es porque le pediste a los estados renuncia a tu facultad. Si fuera integralidad, yo no vería por qué los gobernadores no cobraran impuestos. El tema es diferente. El tema es cuando te dicen, tú tienes impuestos federales, distribuyo. Y si tú quieres más ingresos, impón más impuestos. Eso es lo que el partido siempre ha discutido. ¿Por qué? Porque unos estados y otros no. Cuando la riqueza se genera en un solo lugar y se capta. La ley de coordinación fiscal lo que hace es que capta los recursos y a través de una fórmula te los devuelve. Y la discusión en este momento es, por aumentar el gasto, no se está cumpliendo con el mandato. Tú tienes que ser revisado el tema de coordinación fiscal porque es mucho más importante. Y en cualquier nivel o cualquier análisis federal te diría que la administración que tiene mayor contacto con el ciudadano es el que tiene que prestar los servicios. Por lo tanto, el municipio y el estado es el que tiene el contacto con el ciudadano. Qué curioso que en un país federal se gaste más dinero por el lado del nivel federal o del par y paso o de la federalización y no de los estados. Pareceríamos un estado central y no federal en relación a los recursos. Sí, yo nada más agregaría 0.72. Es que esto vino a destapar también este asunto, ¿no? Nos pusimos a trabajar, sacamos el libro de la Cámara de Diputados ayer, y ya ayer era espasmos a los niños, ahorita nos dieron espasmos a todos. Y luego, si te pasa la lámina del millón de amigos de Roberto Carlos, la última, esta. A ver, aquí está el dinero de los estados. Raúl acaba de decir algo muy importante. Es un gobierno federal, no es un gobierno central, federal no. Sí, ¿por qué? No, sí, pero en los hechos es un gobierno central. El día que se le ocurre al presidente de un partido decir, oigan, ¿por qué no revisamos la Ley General de Coordinación? Zúmbale al callejón de los trancazos, ¿no? Entonces, lo que decimos nosotros, bueno, vamos revisando. Si el dinero, que no lo imprimen ellos, ni lo producen ellos, y no es en los estados y los municipios, se está gastando en esto, pues bueno, revisemos. Si solamente de lo que tenías tú original presupuestado, te fuiste 179,000 millones de pesos más en un año, pues ¿qué pasó? Nuevamente yo refrendo mi disposición de que nos sentemos a platicar, porque así lo podemos seguir, Yo creo que no lleva a ningún lado, pero bueno, hay que revisar los fideicomisos, hay que revisar tantas cosas y otro tipo de deudas también que existen, ¿no? Sí, que no son económicas, solo para que también concluir, se pagan en un banco. Solo para concluir, quería preguntarle, presidente, en este tema del incremento de la burocracia, el IFE está solicitando un incremento del 50% para su gasto de operación en 2012. ¿Ustedes lo consideran viable, lo consideran excesivo? Y la última, presidente, quisiéramos saber cuánto gana mensualmente y si esa cantidad ya se... Usted. Sí. Se está ¿Pero transparentando. quién dijo, mi señora o quién le preguntó a usted? Directo a usted. Directo. Salió en la página, usted me lo preguntó y salió en el Universal hace tiempo, le dieron hasta las copias de los recibos. Pero ya lo hicieron oficial adelante. Ya, ahorita le doy la copia de mis recibos. Sí, empecé dándolos a mi señora primero, como usted me pidió los datos, y a partir de entregarle a ella, ya está, no sé si ya lo subieron a la página de transparencia, ahorita les pregunto si ya lo subieron, pero ahorita le doy copia de mis recibos. Y el otro tema, a mí me gustaría, usted no tiene inconveniente, que lo conteste David Penchina, porque no lo revisé yo, además lo vi en el periódico ahorita, sí. Es muy simple lo que tenemos que hacer con el IFE, hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Creo que el ejercicio de la elección presidencial junto con una serie de elecciones concurrentes a nivel federal e incluso local, hay que ver cuánto se ha gastado en los últimos 2 ejercicios, qué nuevas obligaciones tiene contra la ley y poder aprobar un presupuesto espejo actualizado en términos reales. Sí debo de decir que en la Cámara el asunto del presupuesto del Instituto Federal Electoral guarda un debate, porque justamente recientemente este año
Hubo incluso una obligación de algunas devoluciones presupuestales no ejercidas que se le impuso al IFE, y hubo ahí alguna resistencia a poderlo hacer, pero nosotros tenemos la mejor disposición a que tenga el presupuesto suficiente, con lógica de tener un buen proceso electoral. Hoy calcular el 50%, Claudia, es imposible. Creo que simplemente hay que compararlo bola a bola con el último ejercicio, ver qué nuevas elecciones se van a llevar a cabo y actualizarlo. Creo que a eso deberíamos de aspirar los mexicanos, tener un presupuesto estable, cierto y duradero hacia adelante. No tiene por qué dispararse más allá de eso. Roberto Vizcaíno. ¿Sí un reto para el próximo régimen? No es ¿qué es lo que va a hacer? Como dicen todas las encuestas, si es cierto que gane el PRI la presidencia de la República, lo que usted nos está demostrando aquí es un reto no a este gobierno que ya se fue, sino al que viene. ¿Qué es lo que ustedes piensan hacer en relación a esto que están mostrando aquí? Yo contestaría con las siguientes respuestas. Primero, si bien es cierto, Humberto, que es el último año, en este último año se puede construir muchísimo, se pueden sentar las grandes bases. Yo nuevamente vuelvo a invitar, de manera muy respetuosa, a que nos sentemos a revisar los temas sin que haya estas escaramuzas ni trifulcas políticas, que nos sentemos bien, con madurez, con preocupación por México. A partir de eso, ¿qué tenemos que hacer en el partido? Ir construyendo el programa que se está levantando en todo el país. ¿Y qué tenemos que hacer? Cambiar el rumbo en muchas cosas que se están haciendo. Si bien es cierto, sí mantener como un gran reto el tema de seguridad, pero adicionarle a este tema la parte social. Sin eso no va a funcionar. Y bueno, yo propondría en octubre, noviembre, que es la fecha, vamos a explicar cada uno de los temas de qué es lo que vamos a hacer, y esto se agrega ahí, ¿no? El empleo, sobre todo, ¿no? El desarrollo. Sí. Pero yo haría la invitación a que todavía es tiempo de construir mucho. Ernesto Osorio. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle en particular sobre un tema que es el que ya abordaba mi compañero Santoyo al inicio, y sí me gustaría que me diera datos más precisos, y se refiere justamente al proceso de renovación aquí en el Distrito Federal del PRI. Dicen que van a acatar el resolutivo del Tribunal Electoral del DF, pero sí me gustaría saber los tiempos, qué es lo que van a hacer, cuándo se publicará la convocatoria, qué es lo que se va a renovar primero. Segundo, ¿qué comentario le merece la confrontación que volvió a hacerse manifiesta durante justamente el registro de fórmulas entre el diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y los representantes de las otras fórmulas, que incluso hasta llamaron a un pacto de unidad y le pidieron a usted su intervención? ¿Qué les responde? Y finalmente, frente a este vacío que hay en el Distrito Federal sobre la presencia del PRI, ¿cómo va a resolver para que los tiempos no le ganen y la oposición pues no haga, pues ahora sí que el campo fértil para su trabajo, este vacío que se ve? Gracias, Ernesto. A ver, los tiempos. Primero es la convocatoria para el Consejo Político. Hay que renovar el Consejo Político y definir ya quién va a ser el delegado. En los próximos 15 días tenemos que revisar ya la emisión de la convocatoria para el Consejo Político y designar a quien vaya a ser delegado. Insisto, todas las entidades de la República tienen delegados por parte del Comité Nacional. Aquí no, es designar uno. Y con él iniciar la construcción de lo que se requiere como estructura para poder hacer que lo que son la voluntad de la gente, lo que son encuestas, se haga realidad. En cuanto a la confrontación, pues es un partido vivo donde hay puntos de vista distintos. Yo voy a estar escuchando a todas las corrientes, a todas las expresiones, a todos los puntos de vista, las corrientes políticas dentro del partido, pero se dio hasta eso en un marco pues de respeto. No hubo, como en el pasado, que había confrontaciones más fuertes, ahora no se dio eso. Es natural que haya deseos de participación de todos. Yo iba a reunirme con ellos el viernes por la tarde y pues bueno, ya no fue necesario porque el tribunal de hecho bajó la convocatoria y respetamos a la decisión del tribunal, ¿no? ¿Cómo va a resolver esa confrontación? Con diálogo, como lo hemos hecho en otras entidades donde había dificultades y hoy hasta hay armonía, ¿no? Política, tiempo, ¿no? No sé si... Pancho Garcés, Esco Garcés. Gracias. Gracias a ti. Nada más quisiera una precisión a la pregunta que hizo Elena Michel, porque me sonó un poco como que
no hay deseos de confrontarse con Cordero cuando ella le dice si confían o no en el secretario de Hacienda para conducir los trabajos del paquete económico, porque usted dice que lo que está ofreciendo es una posición de respeto y de diálogo. Es decir, esto quiere decir que para ustedes es aceptable que Ernesto Cordero siga al frente de la Secretaría de Hacienda, siendo al mismo tiempo aspirante a la candidatura presidencial del PAN. A ver, Francisco, la responsabilidad del paquete presupuestal es del señor presidente. Nosotros confiamos en que en esa disposición, en el diálogo que yo tuve con el presidente, fue un diálogo de mucho respeto, lo debo decir, que no va de la mano con la actitud de los señores del PAN que han estado saliendo, de Tabito y de ellos, pero yo plantearía que esta es una responsabilidad del presidente. Si él decide que sea el actual secretario quien lleve la negociación, con él la llevamos, ¿no? Es una decisión, es que el paquete presupuestal es de él. Es decir, es aceptable. Sí, no nos dialogamos con quien tengamos que dialogar, con quien son las instituciones, y quien está al frente de la presidencia es el señor Felipe Calderón, y quien él disponga que tengamos que platicar con él lo haremos, ¿no? Listo, todos los demás declinan. Muchas gracias. Nada más, una pregunta muy Sí. breve. Primero, dadas pues lo que se ha dicho aquí, ¿usted cree que podría lanzarse el proyecto de darle más recursos a los estados, dadas las repercusiones de la crisis global? Eso es una. ¿Y cuál sería la posición de frente a esta que reveló el New York Times la semana pasada en cuanto a la participación directa de las agencias estadounidenses en labores de seguridad y de inteligencia en esta país? Dos respuestas rápidas. La segunda es el respeto al derecho ajeno es la paz, y que deberíamos de valernos y hacer fuerte nuestra soberanía, nosotros, y da para otra una rueda de prensa total para esa pregunta que es tan rápida, una rueda de prensa total. Yo creo que tendríamos que revisar cuál es la participación y cuáles son los acuerdos que tenemos con los extranjeros en la vida interna del partido, y en este tiempo de crisis, si es posible eso. Es claro, es más, no es posible, es necesario. Vimos ahorita el crecimiento en gasto corriente. Es necesario etiquetado de esa forma para lograr el desarrollo en las entidades, ¿no? ¿Cómo lo hizo Coahuila para ser el 2 de los estados que más bajó la pobreza, ¿no? O 2 de los estados que más logró empleos, o el primer lugar en desarrollo, infraestructura. Bueno, si se le da más a los estados y municipios, se puede lograr. Desde el Senado, el PRI va a impulsar una investigación sobre lo del New York Times. A ver, yo voy a platicar hoy con mi amigo el senador Beltrones, y si me pregunta la próxima vez que nos veamos le contesto porque voy a platicar con él hoy.